El cambio de estrategia es claro, parece que hay un cambio también en el ámbito de la comunicación política de la presidenta y vamos a esperar a ver los resultados de ello. Pero habíamos prometido más temas en esta edición y claramente le damos la bienvenida al doctor Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo y de Elian Karp, porque empezamos a hablar ya del tema Ecoteva, no solo como fuente. Buenas noches, doctor Su, bienvenido, gracias. Pedro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y permíteme expresar mi saludo a todas las madres peruanas que el día de hoy celebran una fecha muy especial. Claro que sí. Creo que merecen un saludo y un reconocimiento de parte de todos. Muy bien, doctor. Ahora, hacía la digresión inicial porque quería ir ya con nuestro primer interrogante. El tema Ecoteva ingresa a una etapa importante. Si bien es cierto, Alejandro Toledo es procesado por el tema de la interoceánica. En el caso de Ecoteva, él no ha sido extraditado por este proceso, forma parte tal, pero está ahí la situación. El caso de Elian Karp, esta semana nos ha sorprendido con un viaje, con una salida del país, de los Estados Unidos, hacia Israel. Y precisamente queríamos saber cuál va a ser la repercusión procesal, legal que tiene lo que muchos han calificado como una fuga de Elian Karp a Israel y no venir al Perú. Eso ¿complica la situación legal de ella y de Alejandro Toledo? ¿Hasta qué punto? La sala ha decidido reservar el proceso contra Elian Karp hasta que pueda ser extraditada. La sala ha considerado que es la Fiscalía quien tiene que armar el cuaderno de extradición, un cuaderno de arresto provisorio, para que lo puedan tramitar el cuaderno provisorio rápidamente y la extradición ante la Corte Suprema. Entonces, ese es un tema que lo está viendo el Ministerio Público. ¿En qué puede afectar? El proceso continúa, se reserva con respecto a ella, pero hay dos procesados que están concurriendo, que es el señor Danón y el señor Eskenazi. Por lo tanto, estamos en una etapa... ¿El proceso sigue? Sí, estamos en una etapa donde la Fiscalía está oralizando los medios de prueba que pretende utilizar para... Veía Punto Final hace instantes, lo entrevistaban a usted en la nota que se hizo sobre el caso de Elian Karp, y señalaba que no había tenido oportunidad de conversar con ella en estos últimos días, luego de su llegada a Israel. Hoy domingo, ya estamos para 10:24 de la noche. ¿Ha podido conversar con Elian Karp? No. Desde el momento que ella tomó la decisión de viajar de Estados Unidos a Israel, ¿no se ha comunicado con usted? Yo declaré el día viernes, saliendo de la audiencia de la interoceánica. La situación no ha variado. En realidad este fin de semana ha sido un tema más de carácter familiar. No he hecho ningún contacto. Y al señor Toledo no lo visito los fines de semana porque los abogados no ingresamos sábado y domingo. Entonces no he tenido comunicación. Pero en el caso de la señora Elian Karp, que sí me parece un poco, me llama la atención, no quiero calificarlo de alguna manera, que no converse con su abogado en Perú sobre un tema tan delicado para la justicia peruana y para la opinión pública peruana, que es que ella haya optado por ir a un país con el que el Perú no tiene un tratado de extradición. Sí. Entonces, eso es lo que llama la atención. Se presume que está en Israel, ¿no? No se sabe a ciencia cierta. Bueno, el jefe del gabinete, el señor Alberto Tarola, ha informado al país que ha recibido reporte. Que ha recibido reporte oficial también de la llegada de Elian Karp a Israel. Pero las últimas conversaciones que yo tuve con Elian Karp fue lunes, martes, y estábamos detrás de una cesación de prisión preventiva que se solicita en diciembre del año 2019. Sobre ella. Para ella y para Alejandro Toledo, y que extrañamente la Corte Superior en 3 años y medio no resuelve. Entonces, esto es algo muy extraño. Pareciera que no querían que regresen o no querían resolver. Bueno, acá se están tirando la pelota todos, hay que decirlo, porque en la nota de Punto Final hemos visto cómo, por un lado, los fiscales señalan que le ha faltado al Ejecutivo, es decir, al gobierno de turno, impulsar la extradición en el caso de Elian Karp, los pedidos que correspondían para asegurar, en todo caso, su venida al Perú. Y del otro lado hemos visto a voceros del Ministerio de Justicia señalar que esa tarea no les competía a ellos, sino al equipo de fiscales. Entonces, de un lado al otro, ahora usted nos dice que tampoco se ha visto por parte del Poder Judicial, ya no Fiscalía ni Ejecutivo, sino también el Poder Judicial se ha dormido en este tema. Y yo creo que esa decisión, para mí arbitraria, porque la ley dice que un pedido de cesación se resuelve en 72 horas, mínimamente se convoca una audiencia. Creo que esa conducta procesal de la justicia peruana va a influir en cualquier pedido de extradición. Porque Elian Karp, con los abogados en el país que se encuentre, va a alegar las infracciones al debido proceso que ha cometido el Perú. O sea, no podemos entender cómo 3 años y medio para resolver una causa. Y además, es de público conocimiento que a la señora Fernenboom, a su madre, esta misma sala la está juzgando
pero no le corrió traslado en la acusación. Ahora, usted nos habla de una demora de 3 años y medio, pero uno le diría, ese tema se resuelve muy simple. Que venga Elian Carp al Perú. ¿Por qué no viene? Porque solicitó que se revise su prisión preventiva. Los medios de prueba que se acopiaron demuestran que el dinero, por más que Maiman atestigue y Barata atestigue, la ruta del dinero establece que no es Alejandro Toledo ni Elian Carp los beneficiarios de los fondos. Entonces ella pide que se revise su caso. Y la obligación de la justicia es revisar ese caso y decirle si corresponde no o sí. Pero tiene que haber una decisión. Pero no le responden. Ahora, si el equipo de fiscales dijera, vamos a levantar el pedido de detención, en el caso de la señora Carp, precisamente para ver si viene al Perú. Ella vendría. Los fiscales tendrían que hacer un pedido a la justicia. Claro. Tendrían que solicitar... Si ocurre esa situación, ¿ella vendría al Perú? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que ella le ha manifestado para venir al Perú? Ella quería enfrentar su juicio en libertad. Consideraba que no podía mantenerse en una prisión y utilizar como argumento por ser la primera dama, tener la nacionalidad de Maiman y por haber viajado con Toledo en los viajes como primera dama, era suficiente para decir, ella sabía de las actividades ilícitas. Entonces ella dice, yo tengo que enfrentar mi proceso en libertad como muchos peruanos. Y esa situación no ha sido resuelta por la justicia peruana. Ahora, ella desde Israel, de acuerdo a la versión que ha compartido el gobierno peruano con todo el país, usted tiene todavía sus dudas y lo respeto porque como abogado tendrá también su información, pero ella va a participar en las diligencias porque el día viernes no participó. El día viernes no ha participado, pero ya la sala decidió reservar el proceso, por lo tanto su participación ya no es necesaria. Y en este caso, ¿usted qué papel va a jugar? Sigue siendo abogado de ella, pero no participa en el proceso. No, participo en el proceso. Una vez que la Fiscalía termine de ofrecer sus medios de prueba, nos toca a nosotros, primero por Alejandro Toledo, luego por Elian Carp, ofrecer los medios de prueba, harán lo mismo los sujetos procesales y luego entraremos a las actuaciones de las pruebas, ¿no? Empezaremos por las testimoniales. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con la señora Carp? Domingo, lunes de la semana pasada. Ajá. Y ella viajó el miércoles a Israel. Yo hasta el martes debo haber hablado, porque yo el lunes y martes estaba en el penal de Barbadillo, en las declaraciones del presidente Toledo, y que me he comunicado con ella, sí. ¿Y en algún momento le manifestó su intención o interés de viajar a otro país? Su insistencia era por qué el Perú no quiere resolver mi pedido de cesación de prisión preventiva. Simplemente su razonamiento es, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren? ¿Y por qué no, según su punto de vista? Mire, yo presento la solicitud el 10 de diciembre del año 2019, y me programan una audiencia para el 21 de octubre del año 2021, es decir, 20 meses después. Bueno, 20 meses después. En el momento que usted presenta su escrito todavía no teníamos la pandemia. No teníamos la pandemia. Durante el desarrollo, digamos, el ingreso de ese documento, se da la pandemia. A los 4 meses. Claro, pero lo están citando casi 2 años después. 2 años después. La sala ¿Hay precedentes? ¿Estas cosas ocurren en el Poder Judicial? La sala saca una resolución arbitraria. La sala me dice no, y no me argumenta. Presentamos un recurso de nulidad y la Corte Suprema le dice a la sala, oiga, usted no se puede demorar 21 meses, hágalo más rápido. Segundo, otra sala debe ver este caso y declaro nula tu decisión. Eso ocurrió hace 7 meses, 8 meses. Y la 9ª sala ha encarpetado el expediente y no lo quiere soltar. O sea, simplemente lo tiene guardado. Como no le responden, ella, como dicen los abogados, se ha puesto a buen recaudo. Se ha puesto, efectivamente, creo yo. Como dicen los abogados, pero es que mira... Usted sabe lo que dice la opinión Pero además, pública, ¿no? En una audiencia, que creo que fue el 12 de abril, ella dice, mi madre está enferma. Y yo argumento y digo, a la señora no le han notificado la acusación. Y la sala dice, bueno, no le han notificado, pero doctor, usted vaya leyendo y vaya preparando con ella su defensa. ¿Cómo se puede entender que en un país democrático, civilizado, que aspira a pertenecer a la OCMA o a la ODECMA, diga que no pasa nada, que a una persona la puede llevar a juicio y no pasa nada? O sea, como es la sobre Toledo, no interesa. Ahora, con Alejandro Toledo en el Perú, luego de este proceso de extradición que ha tomado su tiempo, pero que lo tiene ya en el Perú enfrentando a la justicia peruana, ¿se genera el espacio, la posibilidad de que Elian Carp pueda acogerse a algún tipo de beneficio, así como lo hizo Joseph Maiman en su momento desde Israel como colaborador eficaz? ¿Existe una posibilidad? ¿Se ha evaluado por parte de ustedes como defensa? Tanto Alejandro Toledo como Elian Carp no me han manifestado nunca que ellos son culpables de algo. En todo momento le han dicho... Han negado su participación en los hechos. Las evidencias, para mí, prueban lo que ellos dicen. Ahora, doctor, Ahora, si ellos quieren acogerse a colaboración, él, ella o ambos, tendrían que admitir
que han cometido delito tendrían que admitir que sí sabían los hechos, claro, y tendrían que buscar un trato. Pero nunca hemos tenido ese nivel de conversación porque la explicación de ellos es: yo no sé los negocios de Maiman. El presidente de Toledo ha declarado... ¿Él le ha justificado a usted cómo ingresa el dinero a sus cuentas y termina ese... Mejor dicho, cómo ingresa el dinero a las cuentas de Coteva a nombre de la suegra para que finalmente se compren las propiedades que se compraron? Pero eso está documentado. No, por eso, pero para que nuestra audiencia lo conozca. No me tiene que explicar, eso está documentado. O sea, la ruta del dinero está documentado. Pero usted también, doctor, como cualquier observador, en el camino fue conociendo las distintas versiones que daba Alejandro Toledo sobre el origen de esos fondos, ¿no? Y eso a muchos nos ha llamado la atención, claro, nos ha llevado a la duda. No somos jueces, hubo algunas pero nos ha llevado a la duda, declaraciones que él dio en febrero del año 2013, cuando empieza estas investigaciones, sale la publicación de Careta, saca Cuarto Poder y empieza una investigación periodística y fiscal. Y Alejandro Toledo da dos versiones a los medios. Pero su declaración ante el Ministerio Público, ante la fiscal Esther Parco, que estaba a cargo de la investigación, siempre fue la real. Ese dinero fue de Maiman, presentaron los documentos, vino Maiman, entregó las copias certificadas, apostilladas. En ese momento todos eran amigos. Era la versión, claro, y era la documentación que pues ellos ya luego entregaron. Maiman se acoge a la colaboración eficaz y dice, cambia de versión. El dinero no era para mí, yo solo fui el canal del dinero de la coima para que termine en manos de la familia. Pero las evidencias, después de 7 años de investigación, ¿qué nos dicen? Y es lo que no se le ha informado a la prensa, que los 43 millones de dólares que Joseph Maiman ha recibido han terminado con él, excepto el dinero que vino a Perú. Y de ese dinero que viene a Perú, hay un documento que él reconoce su firma y el contenido, donde él ordena que se constituya una empresa, que se ponga a Eva Fernimo como presidenta, y que se iba a invertir en el Perú. Bueno, esa es una tarea importante que tienen los fiscales, ¿no? Poner, así como en el caso de PPK han presentado ya la acusación, en estos casos donde también ya se ha avanzado mucho, clarificar ese camino, es decir, explicar punto por punto en qué se sustenta la acusación de una situación que a muchos nos parece sospechosa y sobre la cual el señor Toledo tenía que rendir cuenta y ya comenzó a rendir cuenta en el Perú. Pero quería preguntarle también respecto a los temas que se derivan de esta situación en la cual ahora Alejandro Toledo está siendo procesado por un lado en el Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y aparecen distintas versiones respecto a lo que estaría adelantando sobre otros personajes. David Weissman decía hace poco que quien tendría que temer más un testimonio de Alejandro Toledo es Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ha avanzado en ese sentido? El señor Toledo ha podido, no digo denunciar, pero sí establecer o sindicar a funcionarios de su gobierno en probables actos de corrupción. No. Sin entrar al detalle de la declaración del presidente Toledo, reservada. Sí, yo he actuado como abogado del testigo. El señor Toledo no ha sindicado a ningún funcionario de su gobierno porque él sostiene que sus secretarios, sus ministros no han sido secretarios. Todos han tenido la libertad de actuar. El presidente de la República no tiene asesores, tiene consejeros. Y las sesiones de Consejo de Ministros son los ministros quienes han presentado las iniciativas de ley, con sus técnicos han fundamentado, han tomado las decisiones políticas. El problema es que se está criminalizando las decisiones políticas. Y ahora, si aparece en la agenda del presidente que se reunió con una persona, hay corrupción. Y bueno, si esa es la sospecha, la Fiscalía tiene que probarlo en juicio. No, sin duda. Cada sospecha tiene que venir acompañada de una batería de indicios, pruebas, testimonios. ¿Qué es lo que no hay? Versión de colaboradores. ¿Qué es lo que no hay? Porque en el caso Odebrecht, por ejemplo, que estamos en control de acusación, al fiscal se le entrega 1.200 documentos, folios para que corrija, y nos entrega 5.500. Pero bueno, según las crónicas de cómo avanza el proceso, los fiscales han presentado en una de estas últimas sesiones el testimonio del colaborador eficaz del año 2017, que aparentemente es el señor Maiman, que establece la llegada, la cercanía que tenía Maiman respecto de Toledo y Ecoteva. O sea, ¿En qué proceso? Hay documentación. ¿En qué proceso? En estos que usted está viendo respecto a Ecoteva, ¿o no? En Ecoteva, sí. En Ecoteva el testigo estrella es Joseph Maiman y su testimonio, pero falta que... Declaración del colaborador eficaz, clave 05-2017. Joseph Maiman. Que vincula a Maiman con Toledo, que si es Maiman, como ahora, podemos afirmarlo, lo que falta en juicio, cuenta con pelos y señales cómo habría sido el acuerdo Pedro, para que ese dinero termine donde Toledo. Lo que falta es que en juicio se determine si ese testimonio es válido o no, porque está lleno de contradicciones.
está lleno de contradicciones y en juicio se va a determinar. Para la defensa del señor Toledo está llena de contradicciones. Pero por supuesto. Bien. Ahora, es verdad también que con Israel, si volvemos al tema de Elian Karp, con Israel el Perú no tiene un tratado de extradición. Sin embargo, ha habido distintos personajes que se han pronunciado en los últimos días. Algunos han hablado del principio de reciprocidad, según el cual, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, el Perú podría solicitar a Israel la entrega o que facilite el proceso a través de una detención de la señora Karp. ¿Es factible? Bueno, el Perú puede pedir, ¿no? Está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho Pero de pedir. Ustedes como defensa han evaluado qué tan factible puede ser. No he evaluado ese extremo porque no sabía que ella iba a ir en todo caso a Israel. Pero sí entiendo que el comportamiento que ha tenido la justicia peruana con Elian Karp, no hablemos de Toledo, con Elian Karp y con su madre, supongo que va a ser un insumo que va a tomar en cuenta la justicia de Israel para determinar si ella ha sido víctima de algún tipo de discriminación. La procuradora de los casos Lavajato ha dicho, a pesar de no haber tratado, se puede hacer el pedido de Israel. ¿Hay precedentes de estos casos? ¿Usted se informó? No hay precedentes. Hemos estado buscando información que Israel haya entregado a un connacional. No existe precedentes. Hay precedentes que el Perú le ha entregado, pero no ha entregado a un peruano, ha entregado a un ciudadano israelí. El proceso entonces, para que lo entendamos todos, está reservado, en el caso de Coteva, respecto de la señora Elian Karp. Y de Alejandro Toledo. Quiere decir que sobre el caso de Coteva no se va a avanzar más. No, se va a avanzar. Lo que pasa es que ellos no pueden ser condenados, no pueden ser sentenciados ni absueltos. ¿Se les puede tomar testimonios? Tampoco. A eso quería ir con mi pregunta. Tampoco van a declarar. ¿Tampoco pueden hacerlo vía Zoom? No. ¿Como se ha hecho durante el proceso cuando estaban en los Estados Unidos? No, pero cuando estaban en los Estados Unidos, y que se entienda esto... Participaban Pero la novena sala los había declarado reo contumaz. O sea, ellos estaban participando procesalmente de buena fe, pero habían sido declarados reo contumaz. Contumaz porque no volvían al Perú. No. Esa resolución de reo contumaz se dicta de forma arbitraria. Lo que pasa es que con el Código de Procedimientos Penales, la sala puede emitir las resoluciones que quiere y son inimpugnables. Así de simple. Son inimpugnables. Solamente va en apelación o en recurso de nulidad cuando son sentencias. Ahora, podría haber, pese a que usted nos ha señalado, nos ha explicado que está reservado el caso respecto de ambos, pero puede haber intervenciones, declaraciones, testimonios de Elian Karp a través del Zoom. No, porque la reserva es el impedimento de que ellos participen bajo cualquier medio, ¿no? Entonces, tienen que esperar que culmine sus procesos de extradición o que se resuelva su situación jurídica para que pues Elian Karp pueda comparecer Ahora, sí podría brindar entrevistas, dar declaraciones si fuera el caso. El presidente Toledo, cuando estaba en Estados Unidos, tenía plena libertad de emitir opiniones, pero sus abogados en Estados Unidos le aconsejaron que no contamine el proceso de extradición haciendo declaraciones políticas. Y entonces él se mantuvo al margen. Pero la señora Karp está en su libertad de poder hablar en el país. Está en libertad de brindar cualquier información o declaración. Puede declarar a los medios, puede dar una conferencia de prensa, puede dar información que de repente sea de ¿Usted interés. le recomendaría que lo haga en los próximos días para responder a todas estas inquietudes surgidas a partir de su viaje a Israel? Es probable que la señora Elian acceda a dar una conferencia a algún medio porque siempre ella ha preguntado sobre los extremos que ella podría hablar sin comprometer los procesos en sí, sino sobre los aspectos más de carácter ¿hasta político. dónde puedo llegar? ¿Qué tanto podría decir? Sin comprometer las investigaciones, los procesos. Puede ser interesante en medio de tanta especulación y expectativa sobre lo que pudo haber dicho de venir al Perú. Evidentemente, la señora Karp, al haber estado con su esposo durante los 5 años de gobierno, conoce perfectamente, por ejemplo, cómo eran los viajes que hacía el jefe de Estado con la comitiva, ¿no? Porque viajaba Alejandro Toledo con congresistas de diferentes bancadas, no solamente los congresistas de Perú Posible, sino de diferentes partidos y con los ministros. Entonces, evidentemente puede haber una información que sea importante y relevante para la prensa y para la opinión pública. ¿Qué nos está diciendo, doctor Su? Que se cuiden porque, así como viajaron con Alejandro Toledo, podrían estar involucrados en algún tema irregular. No. Simplemente que es un testigo presencial. Claro. O sea, ha visto, escuchado. Por eso es importante escucharla. Pero claro, tiene, digamos, ha tenido una participación distinta porque como primera dama tenía otro tipo de reuniones, ¿no? Pero ha viajado en las comitivas en todas. Más temprano lo veía en la entrevista con nuestro compañero de aquí de Latina Noticias, Roberto Ramírez, y usted le dijo algo que me quedé pensando en ello. Dijo, si acaso la señora Elian Karp decidiera ser una colaboradora eficaz y por tanto reconocer que ha incurrido en algún tipo de acto delictivo para ser colaboradora,
yo me retiraría de la defensa. Claro, ¿Es así? ¿Tan claro. drástica su decisión? No, no es drástica, sino que es un principio de confianza, ¿no? Ambos le han dicho a usted que son inocentes. Sí, yo elaboro mi defensa en base a sus testimonios, en base a la documentación que obran en los expedientes, y si ellos me han engañado, si ellos deciden reconocer hechos que me han negado durante estos 7 años, evidentemente se rompe la confianza y el abogado tiene que dar un paso al costado y que ellos tienen derecho a buscar otro abogado que pueda hacer Ahora, los entendimientos. lo cierto es que la situación respecto a si Elian Carp va a poder, vía extradición o algún pedido similar, traída al Perú, está bastante complicado. El señor Edgar Rebaza, de la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía, dice que no es imposible traer a Elian Carp al Perú, pero que se tiene que iniciar todo un procedimiento legal, consular, que en realidad tomaría mucho tiempo y que no esté escrito en papel. A ver, para que tengamos una idea. Tiene que haber un tratado o tiene que haber reglas escritas. Para que tengamos una idea. Al señor Abraham Danón le dictan prisión preventiva. Abraham Danón, que era jefe de seguridad de Alejandro Toledo. El 17 de abril del año 2017 le dictan prisión preventiva. Le aprueban un cuaderno de extradición hace 4 años. Y no se envía todavía el cuaderno de extradición para Abraham Danón. O sea, no es que ha llegado a Israel. No. Y Israel simplemente lo ha encarpetado. No lo envían. No sale del Perú. Y la última conversación en audiencia, que es pública, es que están viendo el presupuesto del traductor, porque son miles de documentos que hay que traducir al idioma de Israel. Bien. Y entonces al hebreo. Y entonces tienen dificultades. Entonces, imaginémonos, si para Abraham Danón se demoran 4 años para enviar el cuaderno de extradición y están con temas presupuestales, evidentemente no hay voluntad, ¿no? Ahora, no hay interés. mucho se ha discutido aquí en el Perú. Es interesante el punto que usted ha compartido con nosotros, el tema de la demora, la dilación en el envío de estos documentos. Pero muchos han discutido en el Perú por qué no se detiene a Elian Carp en los Estados Unidos, habiendo, como se ha dicho en los últimos días, una alerta roja, un pedido por parte, se sabía que la autoridad peruana requería su presencia en el país, había un mandato de detención en su momento. ¿Por qué no se la detuvo o en Estados Unidos o en Israel? Usted como abogado, sería interesante que nos explique. Porque la alerta roja no funciona en Estados Unidos ni en Israel. No funciona. Interpol no funciona. Entonces, la única forma es que el Perú solicite un arresto provisorio con fines de extradición, pero Estados Unidos tampoco aplica ese método. No lo utiliza. Lo pidieron para Alejandro Toledo y le dijeron... Es que no Estados Unidos y otros países consideran que la detención es la medida más extrema. Claro. Y para proceder en ese sentido, tiene que haber un documento que sustente un proceso previo, como es, por ejemplo, el caso de la extradición. Yo lo digo simplemente con ánimo de explicarlo, yo no porque me parezca bien. No sé si me he equivocado. No, está bien, pero yo quiero que tomen en cuenta algo que poco se ha hablado y no lo he escuchado de los colegas que han dicho. Pero solo para centrarlo bien, las alertas y pedidos del Perú, sea por Fiscalía o por el Ejecutivo, no surtieron efecto en Estados Unidos ni en Israel. Ni en Israel, porque estaban mal encaminadas. No. Porque ellos tienen leyes que establecen que no aplica. No aplica. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta en el caso de la extradición de Elian Carp y de Alejandro Toledo, caso Ecoteva, y es algo que se tiene que analizar, es que el caso Ecoteva y el caso Odebrecht es uno solo. El delito fuente es presuntos actos de corrupción en la interoceánica, tanto para el caso Odebrecht como para el caso Ecoteva. Entonces tienes etapa de conversión, recibieron el soborno. Etapa de transferencia, lo pasaron a las cuentas. Etapa de ocultamiento, compraron bienes. Es un solo caso. Lo que debió hacer Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, cuando se pone de acuerdo con Odebrecht, es que esa información que ellos reciben debieron pasársela al caso Ecoteva, para fortalecer, porque tenían las evidencias desde la mirada de ellos de que los sobornos habían sido el medio. Pero abrieron otra carpeta. ¿Y entonces, eso por qué? Ahora que lo escucho tan seguro... Otra carpeta... En casa alguien dirá, el abogado de Toledo escueleando a la Fiscalía. Pero ¿por qué tan seguro? Porque todos querían pues un pedazo de la fama en la historia, ¿no? De meter preso a un presidente. Los brasileños tenían experiencia de haber metido preso a Lula, con 2 testimonios era suficiente, ya lo tenían en la cárcel. Entonces ellos utilizaron esa estrategia y a los fiscales del Perú les encantó. Y Pablo Sánchez con Hamilton Castro, el fiscal provincial, abren una carpeta. Entonces, cuando Estados Unidos tiene 2 pedidos de extradición, uno que ha tramitado y un segundo que dice Odebrecht, o sea, los mismos antecedentes, los mismos documentos, la declaración de Barata, la declaración de Maiman, en los 2 expedientes. O sea, ahora, ¿qué sabor le deja a usted
que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez, que está postulando, como se ha hecho público, a una plaza de juez superior, salga del caso? Si es que obtiene esa plaza, evidentemente dejará el Ministerio Público. A usted como abogado, como defensa, ¿qué sinsabor le deja? ¿O le es completamente indiferente? Para nosotros nos es indiferente porque sabemos que con José Domingo o sin José Domingo, este caso no va a llegar a sentencia. No va a llegar a sentencia. O sea, este equipo especial, de especial tiene el nombre, ¿no? Y especial porque filtraban muchas cosas a los medios. Bueno, especial porque ¿no? Es un equipo especializado pero mira, y dedicado a tiempo completo al caso de Bajato. Y le devolvieron 8 veces la acusación en el caso Keiko. Especial, y le han devuelto la acusación y se la van a volver a esta semana se la van a devolver en el caso Toledo. O sea, especial es el nombre, pero el trabajo no es especial. Por ejemplo, en el caso Toledo, 2004-2005, corrupción. Había un código penal. Pero este código penal se cambia en el año 2010-2011, cambia el tipo penal. Y los fiscales están aplicando el artículo del año 2004-2005, pero con los alcances y la interpretación del año 2011-2012. Y dicen muy alegremente que Toledo ha cometido delito de colusión. Y yo le digo, oye, pero el presidente de la República representaba al Estado en las contrataciones públicas. La Constitución, la ley orgánica lo establece, ¿no? Ahora, este caso por colusión que afronta Alejandro Toledo y que lo afronta ya aquí a raíz de la extradición, ¿para cuánto tiempo tiene más? ¿En cuánto tiempo estaríamos ante una sentencia? Veo una voluntad del Poder Judicial en querer avanzar en la etapa de control de acusación, porque el juez ha fijado fecha de 9 a 6 todos los días. Una maratón, de 9 a 6 lunes, martes, miércoles, y va a seguir fijando fecha. Parece que la etapa intermedia va a ser rápida. Puede demorar 3 meses, 2 meses, ¿no? Depende del fiscal, porque parece que va a haber devoluciones. Pero la etapa de juicio son miles de documentos que se tienen que oralizar. Y son decenas de... Testimonios. Testimonios también. Más de 200 testigos. Entonces, nosotros creemos que esto puede demorar 4 años de juicio, considerando que puedan hacer sesiones cada 8 días, cada 6 días, ¿no? ¿Y cómo lo toma don Alejandro Toledo, 4 años a la sombra en Barbadillo? Bueno, evidentemente, esta prisión es por 18 meses. No, yo asumo que luego van a pedir la ampliación. Claro, y podrían pedir por 18 más. Sí, claro. Pero no más, 36. Es el tope, no pueden pedir más. Pero sin embargo, lógicamente, yo como abogado me preocupo que su salud esté bien, que él tenga las fuerzas para poder enfrentar su proceso y no que sucumba en este camino de una justicia de 7, 8 años. O sea que si en 36 meses no hay una sentencia, el señor Alejandro Toledo dejaría Barbadillo. En 18 meses tendrían que pedir... Una ampliación de 18 más. Sí, y si le conceden 36, eso es todo. Ya. Y si no hay una sentencia, el señor Toledo se va a su casa, por decirlo de una manera, con arresto, mientras aguarda esa sentencia. Claro, pero no es porque la defensa dilate, sino que estos procesos de por sí son engorrosos. Me imagino que tendría impedimento de salir del país, o luego de esos 36 no puede haber un pedido de impedimento. Seguramente se dictarán todas las medidas de restricción necesarias, ¿no? Eso hay que tenerlo por descontado. Bueno. Bien, doctor, muchísimas gracias al doctor Roberto. Su posición de parte, evidentemente, es abogado de don Alejandro Toledo y de Leán Carp. Para él, la Fiscalía actuó de manera estrepitosa. Si escuchamos los testimonios, las declaraciones, cuando puedan hablar, porque ahora ellos mismos han dicho que están bajo un proceso de investigación y no pueden pronunciarse. José Domingo Pérez u otros fiscales seguramente van a tener una visión mucho más comprometida con lo que puede ser una sentencia contra Alejandro Toledo. Hemos escuchado también argumentos y pruebas, pero finalmente los jueces son los que tienen la palabra. Muchísimas gracias, doctor Roberto Su, por acompañarnos. Muchas gracias. Luego vamos a una pausa, vamos a volver con más para ustedes.